Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la construcción que nos escuchan en directo y en diferido, en Colombia y en el exterior, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Iniciamos como siempre en el nombre de Dios, Colombia Construye. Alex Rivera Beltrán y Álvaro Ospina le damos la bienvenida. Les recuerdo, nos escuchan en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera, en Antioquia, en Boyacá, Caldas, Huila, Risaralda, Los Santanderes, Tolima y Valle. Y para el resto del país y para el mundo por www.todelar.com o por tunein.com. Ustedes buscan Radio Cordillera y están sintonizados. En diferido nos escuchan por Spreaker, en el show de Colombia Construye, y por YouTube colocando Colombia Construye. Y también nos pueden leer en su periódico digital www.powex.com/news/Colombia Construye. Saludamos también a nuestros seguidores en Twitter y Facebook que están pendientes, como siempre, de nuestras noticias constructoras. Hoy, tema central, el censo inmobiliario realizado en Bogotá, que este censo es para todo el país, y sus datos más importantes. También les tenemos las noticias, los eventos y las demás secciones constructoras. Sean todos bienvenidos. Adicryl, la diferencia en sus acabados. Todo un mundo de vinilos, esmaltes, corazas e impermeabilizantes. Informes 812-0434 o 320-831-5213. DW Limitada, Ingenio y Arquitectura, su empresa especializada en mantenimiento y lavado de fachadas, impermeabilizaciones y cubiertas, pinturas texturadas, ecológicas, tipo acuarela. Llámenos al 310-345-2529. Televicentro del Valle, 30 años de servicio en la producción audiovisual en Colombia, videos institucionales, comerciales, streaming y alquiler de equipos de video. Llámenos en Bogotá al 560-1366 o al 300-610-8452. A57, Arquitectura en Colombia, plataforma de difusión, comunicación y encuentro para la arquitectura y sus áreas afines. Publique gratis su perfil, anuncio de empleo, eventos en A57. Promocione sus productos en espacios comerciales A57. Visítenos en www.a57.org o síganos en Facebook y Twitter. Toda la información relacionada con el mundo del concreto la encontrará en Asocreto. Seminarios y talleres de actualización a nivel nacional. Laboratorio del Concreto, revista Noticreto, libros y publicaciones. Y el máximo evento de la construcción, el RC 2014. Informes en www.asocreto.org o en el 618-0018. En Colombia Construye, el invitado del día. Nuestro invitado del día hoy es Gustavo Adolfo Marulanda Morales, administrador público con experiencia en finanzas y desarrollo de entidades territoriales. Es egresado de la Escuela de Administración Pública, además cuenta con una maestría en Planeación de Desarrollo en la Universidad Santo Tomás y una especialización en Gestión de Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una amplia experiencia en los temas relacionados con crédito público, fue subdirector de ejecución de la Dirección de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, trabajó con el Banco Mundial, trabajó en el Departamento Nacional de Planeación, en la Agencia Colombiana de Cooperación Nacional y en la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter. Y desde el año 2009 es el director de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Ese es nuestro invitado hoy, Álvaro. Doctor Marulanda, pues bienvenido a Colombia Construye. Muy buenos días, Álvaro, Alex, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí muy atento a resolver las inquietudes y a informar un poco todo lo que venimos haciendo del catastro de Bogotá en los últimos años. Perfecto, pues iniciemos con el tema.
cuáles fueron los principales resultados que arrojó este censo inmobiliario, ¿no?, el que realizó la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, que hay que mencionarlos. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, ellos fueron los que hicieron todo este trabajo tan enorme. Álvaro, nosotros en Catastro de Bogotá venimos desde los últimos 5 años haciendo procesos de actualización catastral todos los años que buscan básicamente censar, como usted lo cita, todos los predios todos los años. Es decir, hacemos todo un proceso de identificar cuáles son las principales dinámicas del mercado inmobiliario y del mercado urbanístico dentro de la ciudad. Este proceso que emprendemos pues nos puede permitir identificar efectivamente qué es lo que le pasa a esta ciudad, dónde está cambiando esta ciudad, cómo está cambiando esta ciudad, cuántos metros cuadrados nuevos se incluyen dentro de la ciudad, digamos que cómo están cambiando los usos, los destinos, y pues toda esta información es vital no solo para las entidades públicas que toman decisiones sobre toda la información que el catastro levanta anualmente, sino adicionalmente para la academia, para el sector privado, porque obviamente esto da indicios claros de qué es lo que le está pasando a esta ciudad y puede tomar unas decisiones mucho más acertadas. Doctor Marulanda, tenemos entendido que digamos que hay un rezago de ese censo en el 2002, del 2002 al 2007 más o menos no se hizo ninguna actualización, y eso es lo que ha generado, digamos, un poco también la reacción de la gente de por qué se subieron los costos, por qué esta actualización. Cuéntenos un poco de eso, porque eso también es importante decirle a la gente qué pasó ahí y por qué estos antecedentes. Evidentemente una de las tareas que tiene que adelantar el censo inmobiliario, que tiene que básicamente 3 componentes grandes: actualizar físicamente la información o la información física, actualizar la información jurídica, que es ponernos, digamos, a tono con la Superintendencia de Notaría y Registro, y actualizar la información económica. Esto que tú estás citando, Alex, tiene que ver precisamente con ese último componente de la parte económica. Efectivamente, Bogotá estuvo sin hacer procesos de actualización catastral desde el año 2004, y el catastro a partir del año 2008, con vigencia 2009, empezó a hacer todos estos procesos de actualización catastral. Desde ese año venimos periódicamente haciendo esos procesos de actualización catastral y siguiéndole la huella al mercado inmobiliario. El referente en el tema de valor es el mercado inmobiliario. Hoy los predios de Bogotá están avaluados entre el 70 y el 80% del valor comercial de los mismos. Esto obviamente desde el 2009 lo que nos ha venido haciendo es ir año a año, ir gradualmente y periódicamente llevando a este valor catastral los predios. Como les digo, haciendo, digamos, que un seguimiento muy estricto y muy juicioso al mercado inmobiliario, que es lo que nos permite efectivamente dar cuenta hoy de que los avalúos están en ese rango dependiendo del estrato. Bueno, doctor Marulanda, se presentaron 63.503 nuevos predios. ¿Cuántos de ellos corresponden al sector residencial y cuántos a otros sectores? Efectivamente, hoy en Bogotá, pues producto de este censo, en la parte residencial tenemos 1.957.000 predios. De ese 1.957.000 predios, digamos que en donde más predios hay tiene que ser, pues básicamente son en los estratos 3 y 2. En el estrato 3 tenemos cerca de 625.000 predios y en el estrato 2 cerca de 518.000 predios. Es allí en donde el mayor número de predios también se incorporaron. De los 63.000 predios incorporados el año pasado, cerca del 60% también corresponden a estos estratos en Bogotá, que son los que presentan una dinámica mucho más alta y en donde también, adicional a la incorporación de predios, es donde se incorporan mayores metros cuadrados de construcción. ¿Estas son las viviendas, las BIS? Hay viviendas de interés prioritario, hay viviendas de interés social, pero no solamente esto, que están en los estratos 1, sobre todo en el estrato 1 y en el estrato 2, sí, sino también a otros predios que han venido ampliando su área. Si bien es cierto, como usted lo cita, Álvaro, incorporamos cerca de 63.000 nuevos predios, incorporamos también cerca de 7.2
millones de metros cuadrados nuevos de construcción. De esos 7.2 millones de construcción, 7.2 millones de metros cuadrados de construcción, cerca de 3.7 millones de construcción corresponden a esos 63.000. Pero los otros 3,5 casi millones de metros cuadrados corresponden a predios que aumentaron sus áreas. Predios que tenían, por ejemplo, un piso y ahora tienen 2 pisos. Uno lo ve recurrentemente en la ciudad cuando la va recorriendo, que la ciudad se va construyendo poco a poco, muchas veces formalmente con licenciamiento, pero en otras ocasiones no necesariamente con licenciamiento, sino con procesos de autoconstrucción. Casi que entonces la mitad de la ciudad puede uno decir está construida formalmente y el resto no necesariamente. ¿Cómo hacen, o sea, cómo hicieron ustedes para medir también? Porque me imagino que también entraron a hacer la medición o a censar las invasiones, que esa es una de las cosas también complejas en Bogotá. ¿Cómo pudieron hacer eso? O sea, digamos, ¿cuál fue el trabajo que realizaron allí? Doy primero un dato. Tenemos cerca de 43.000 predios que son los denominados mejoras en predio ajeno. Es decir, son predios que están construidos sobre lotes que no son de propiedad de quien construye sobre ellos. Como tú lo has llamado, invasiones. ¿Cómo se hace el proceso del censo inmobiliario anual de Bogotá y por qué efectivamente es un censo? Nosotros año a año recorremos con funcionarios de catastro, no son muchos, toda la ciudad. Llevamos nuestra base de datos en dispositivos móviles de captura con tecnología de punta y vamos verificando predio a predio qué es lo que hay en la información de la base catastral y qué es lo que encontramos en la realidad. Y es donde podemos encontrar que antes había un piso y ahora hay 2 pisos, que antes era solo residencial y ahora es comercial, etcétera. A esos predios que cambiaron, pasamos uno a uno, pero a esos predios que cambiamos entramos. Entra otro grupo de funcionarios y toma las medidas correspondientes. Mide el nuevo piso cuánto mide, mide cuánto corresponde la nueva área que cambió de uso de residencial a comercial. Entonces ese 20-30%, los 50-60 metros cuadrados que antes eran de residencia, pero que la gente lo está acomodando como comercio, es capturado directamente por el catastro. Es decir, vamos uno a uno de los predios y no solo recorremos entonces la ciudad formal, sino toda la ciudad informal. Es decir, nuestro objetivo es recoger cualquier construcción que esté asentada sobre el territorio de Bogotá en la parte urbana. Esos 43.000 predios, ¿no es preocupante pues para la ciudad que ya estén construyendo en donde algo que no es de ellos y después se convierta en un nuevo problema? Obviamente por eso en parte por eso es importante hacer censos de este tipo, para que la ciudad efectivamente conozca qué es lo que está pasando, en dónde están presentándose estas dinámicas y pueda intervenir de una manera más efectiva a través de los sistemas de control urbanístico que pueda llegar a tener la ciudad, las alcaldías locales, las oficinas de planeación, etcétera. Pero si no hacemos censos, pues obviamente esa ciudad va a poder crecer de una manera mucho más grande. Y adicionalmente también en zonas de alto riesgo. Nosotros estamos informándole permanentemente a DIGER, hoy el instituto que acaba de reemplazar a la FOPAE, para que también vaya haciéndole este seguimiento a este tipo de construcciones. Es decir, lo que hace el catastro entonces es contar y entregarle a la ciudad un gran sistema de inteligencia urbana que le permita tomar unas decisiones mucho más acertadas. Muchos sectores también pasaron de ser residenciales a comerciales. En el informe que nos entregan, ¿en qué sectores, especialmente en la ciudad, ocurrió este fenómeno? La verdad, eso es recurrente por toda la ciudad. Hay 2 tipos de comercio, digamos, consolidados. Uno, los corredores comerciales que cada día van, digamos, creciendo paulatinamente. Allí podemos dar cuenta, por ejemplo, de temas como en Suba, sobre las avenidas principales, como año a año se nos van consolidando esos corredores comerciales, en donde más del 50% de los predios de la calle se han convertido ya en comercio, y combinando usos de comercio a residencial. El Restrepo es un ejemplo claro también de cómo se ha venido consolidando el tema en Chapinero. Zonas como la 1 de Mayo, sobre todo la avenida 1 de Mayo, cada vez vemos la evolución que viene teniendo de residencial a comercial y esa vocación que va queriendo adquirir. Es decir, hay muchas zonas de Bogotá, pero casi que se da por todo lado. Ese es el comercio en corredor comercial, pero también empieza a darse también unos fenómenos bien interesantes de comercio puntual. La modificación
modificación extraordinaria del POT que se había propuesto por la administración distrital, el decreto 364, planteaba una cosa bien interesante en este tema, y era que reconocía efectivamente que Bogotá está construida casi que en su gran mayoría con usos mixtos, y en esa medida, digamos, que iba trabajando a regularizar el tema, y no se quedaba simplemente en zonas netamente residenciales, en zonas netamente comerciales, porque la ciudad ha venido evolucionando de otra manera. El informe, doctor